Señores, he visto algunas opiniones con algún nivel de fundamento y argumentación, porque las opiniones que no son igual a la nuestra, tenemos que darle el mismo respeto como si fuera la nuestra, porque esa es la tolerancia y esa es la democracia. Sin embargo, yo pienso contrario a lo que creen, que el doctor Leonel Fernández, presidente de la República, debió de negarse a ir a ser observador en las elecciones de este próximo domingo en Venezuela. Los argumentos que se establecen es que como que no existe la garantía para que se pueda hacer una observación electoral de manera transparente y que sería en cierto modo Leonel comprometer su prestigio en un matadero electoral. Pero yo le voy a decir lo siguiente: por el contrario, creo que el pueblo venezolano recibe muy bien que un político de la estatura de Leonel Fernández, un líder acreditado en toda la región latinoamericana y también extensivo a todos los países del globo terráqueo, porque ha tenido un liderazgo a través de las Naciones Unidas, que le acredita para ser observador en Venezuela y en cualquier otras elecciones de manera democrática. Se establece que por su vínculo con el expresidente y fallecido Hugo Chávez, carecería de objetividad para hacer una labor de este tipo. Debo decir lo siguiente: Leonel Fernández siempre ha sido un opositor férreo de los gobiernos usurpados. Recordemos sus libros que escribió antes de llegar a la presidencia de la República, los artículos que escribió a través de Vanguardia del Pueblo, y siempre ha sido una persona, un demócrata practicante. Nunca se le ha visto apoyar a gobiernos que se separan de lo que son los derechos humanos. Ahí está su hoja de vida. De manera que la presencia de Leonel allí, como otros presidentes y otros mandatarios, también es garantía de transparencia. Pero veamos cuál ha sido el papel de Leonel Fernández con Hugo Chávez cuando estuvo de presidente en dicho país. ¿Cuál fue la relación? Bueno, que aquí en la República Dominicana se congregó lo que se llamó la Cumbre por la Paz. Y en esa Cumbre por la Paz puso a darse un abrazo a Álvaro Uribe Vélez, representante de un gobierno de derecha, a Hugo Chávez, de gobierno de izquierda, y a un Rafael Correa, gobierno de izquierda en Ecuador. Leonel Fernández de Santo Domingo, la capital de la paz, como se le denominó en ese entonces, le evitó a América Latina y al mundo una conflagración bélica entre países hermanos fundados o hijas directas del gran libertador Simón Bolívar. Si a eso se le quiere llamar que hay un vínculo ahí, vamos a decir, con el chavismo, entonces eso lo que hay que decir es que Leonel lo que le hizo fue un favor, puso su inteligencia y su capacidad de diálogo y resolución de conflictos, que han sido muy bien ponderados a través de la OEA, en favor de la democracia latinoamericana. Pero además, tenemos que decir lo siguiente: ya el presidente de Brasil, que puede tener mucha cercanía con el pensamiento chavista, como también el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, y otros presidentes que también se han pronunciado, Pepe Mujica en ese mismo orden, expresidente, se han pronunciado alrededor de que en la democracia cuando se gana y cuando se pierde se entrega. Al parecer que los líderes vinculados a la izquierda política en América Latina ya tienen bien claro que en Venezuela habrá una resolución a favor de la oposición política, porque si no, no se entiende ese comentario de Lula da Silva dado a la BBC de Londres. No se entendería porque indiscutiblemente que cuando Lula habla, está hablando el dirigente político más importante de América Latina, vinculado al pensamiento progresista y vinculado al sentimiento de la izquierda política. ¿Y qué es lo que ha entendido una parte de la izquierda política en Latinoamérica? Que a las elecciones se va por vía electoral. Ya no hay forma alguna de que se pueda legitimar un gobierno que no sea parido por las urnas, que esté legitimado por el pueblo. Y en ese sentido, Lula da Silva está muy claro. ¿Por qué Lula da Silva se convierte en el mejor ejemplo y en el mejor paradigma para levantar esta bandera? Porque Lula da Silva ha tenido la capacidad de ganar procesos y perder procesos. O sea, Lula está claro que ese sistema que le permitió ganar las elecciones fue el mismo sistema que le dijo: usted no gana las elecciones, y fue el mismo sistema que desde la cárcel lo llevó nuevamente a la presidencia de su país. Como otro Petro, por ejemplo, en Colombia. ¿Cuándo la izquierda había ganado en Colombia? La izquierda no había ganado nunca, y cuando intentaba sacar cabeza, los candidatos de la izquierda
eran muertos, porque ese era el sistema que existía ahí. Entonces, para usted sacar cabeza en Colombia de un pensamiento progresista de izquierda, se le hacía muy difícil. Oh, paradoja del destino. ¿Quién dirige Colombia hoy? Una persona vinculada a las guerrillas. O sea, Petro es un guerrillero que devino en presidente y llegó a la presidencia de la República porque los sistemas institucionales de Colombia, el sistema electoral de Colombia, le permitió que él se pudiera convertir en presidente. Y probablemente ese mismo sistema, avalando la voluntad popular del pueblo, es la que le va a decir, por favor, salga de la presidencia. Porque en democracia tenemos que entender que los gobiernos se legitiman, se quedan por la vía electoral. Ya no hay excusa, como por ejemplo, él dice, Nicolás Maduro habla del neocolonialismo. ¿Qué neocolonialismo? ¿Qué discurso es ese? Neocolonialismo. ¿Y por qué no se expresó ese neocolonialismo en Brasil, que es una economía mucho más robusta, mucho más enorme que la que puede ser Venezuela? Que por cierto, ese sistema petrolero de Venezuela está en quiebra. Ahí no se está produciendo nada producto de la sanción a la cual está sometido. Entonces, escuchamos neocolonialismo. ¿Y por qué el neocolonialismo no se impuso con Boric en Chile? Boric que hablaba de las grandes alamedas del presidente Allende, derrocado por Pinochet. Boric que se abrazó al movimiento estudiantil y levantó ideas de izquierda. ¿Por qué el neocolonialismo no se expresó allí? ¿O por qué no se expresó en los gobiernos de los Kirchner, que hablan sobre la autodeterminación de los pueblos, Perón y todo esto? ¿Por qué no se expresó en Uruguay, vecino de Argentina, que son hijos, Pepe Mujica, hijo directo del movimiento Tupac Amaru, en los años 60, que asaltaban bancos, mataban policías, y allí entonces Pepe Mujica fue presidente, y también fue presidente otro del mismo movimiento de izquierda? Y si nos vamos más hacia acá, hacia América Central, también vemos que Xiomara Castro, que su esposo fue derrocado, y ahí estuvo también el presidente Leonel Fernández jugando un rol importante de mediación. Pero hoy Xiomara Castro es presidenta de Honduras. ¿Por qué no se expresó el neocolonialismo? Entonces es un discurso para engañar tontos. Hoy América Latina está demandando que sus pueblos se expresen. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Bolivia? En Bolivia fue derrocado y los que derrocaron están presos. ¿Y quién salió de ese proceso electoral? Luis Arce. ¿Y quién es Luis Arce? Bueno, pues Luis Arce es del partido MAS de Evo Morales. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que los gobiernos de izquierdas han llegado a la presidencia de sus respectivos países por la vía electoral, y el sistema electoral le ha permitido que se presenten, que desarrollen una campaña, pero además que sus votos sean validados y contados. Entonces, ese ejemplo tiene que aprenderlo Nicolás Maduro y el movimiento que lo representa a él en Venezuela. Si ganó, ganó, que sea la voluntad del pueblo. Pero si perdió, tiene que reconocer que la autodeterminación de los pueblos, como a ellos les encanta decir, hay que respetarla, porque la soberanía del pueblo descansa en cada votante que el domingo próximo exprese su voto a favor de uno de los candidatos que se presenten en dichas elecciones.